nacional, doctor. Internacional. Muy bien, ¿veis? No era nada difícil. De acuerdo, Zdenka. ¿Qué te pasa? Que no tienes micrófono y por eso tienes que escribir. No te preocupes. Ya sabéis, si no tenéis micrófono, escribís. Y así, claro, pasa rápido y si estoy hablando de otra cosa no me da tiempo a leer el nombre de la persona que escribe, pero luego os pregunto y ya está. Efectivamente, estábamos hablando de la pintura gótica internacional. ¿Alguien recuerda en particular? Sí, no te preocupes, Zdenka. ¿Alguien recuerda en particular en qué obra nos habíamos quedado y de qué artista? Hola, Gracielina, tiempo que no te veo. Te veo por ahí apuntada. A ver, Edwin. Del tríptico de la crucifixión con el artista o pintor Brederland. Melchor Broderland, de acuerdo. ¿Ese artista de dónde era? De Flandes, si no me equivoco. De Flandes, muy bien, un artista flamenco. Y a ver, Indira, ya que me estás hablando y vas muy bien, ¿dónde queda Flandes? Flandes en Bélgica. Muy bien, perfecto. ¿Y Bélgica dónde queda? Siempre se puede preguntar dónde y dónde y dónde otra vez, igual que el cómo y cómo y cómo. Cerca de Inglaterra. Al lado de Alemania. Frente a... Sí, frente a... Al lado de Alemania por un lado y al lado de qué otro país bastante conocido. ¿Al norte de qué país? ¿Será de Holanda, licenciada? Queda al lado de Holanda, pero en ese caso al sur de Holanda y al norte de qué otro país. Está ahí entre los dos. Bélgica. De hecho, ¿qué lengua se habla en Bélgica? Muy bien, Martina, perfecto. No te funciona el micrófono a ti tampoco. Martín está diciendo Francia. Acordaros, ¿cuál es cuáles son los idiomas nacionales de Bélgica? ¿Alguien lo sabe? Solo sé que hablan francés, profe, porque en colegio tenía una compañera que era de Bélgica y hablaba francés. Pero hablaba francés. Mira, entonces, Martina, si habla francés, es que tu compañera es valona. Es en Valonia, en donde se mantiene hasta hoy el francés como lengua oficial. Y la otra lengua oficial de Bélgica es precisamente el flamenco, que es completamente distinto al francés y, como os dije, es bastante parecido al holandés. De hecho, debe ser una variedad local. Y ya sabéis que el holandés o neerlandés es un derivado también del alemán. Espero que no se ofendan por decirlo, pero en fin, son lenguas germánicas. ¿De acuerdo? El flamenco es mucho más parecido al alemán que al francés o al inglés. ¿De acuerdo? Entonces, que eso... lo que os estoy preguntando es un ejemplo de cómo tenéis que razonar y relacionar las cosas, ¿de acuerdo? Y siempre la ubicación de un país, el saber que el artista es de tal ciudad y que tal ciudad está en tal territorio, os puede dar alguna pista no solo sobre su lengua, sino también sobre la cultura general de esa zona. Así que, muy bien, Melchor Broderland era de Ypres, y Ypres queda en Bélgica, en los Países Bajos, como también de Flandes son los hermanos Limbourg, los grandes miniaturistas de la época del gótico internacional, de los que hablaremos bastante a fondo en esta misma clase. Y recordad, a ver, otra pregunta más. Ese territorio de los Países Bajos, de Flandes, que hoy pertenece a un país, por supuesto, soberano, independiente, desde que se separó del gobierno del Reino de España. No sé si lo sabéis, lo veremos el año próximo, pero como os anticipé, y de hecho lo traté en la clase de la semana pasada, esos territorios de los Países Bajos, por el casamiento de Felipe el Hermoso, el archiduque Felipe el Hermoso, el hijo
tiempo del emperador de la dinastía Habsburgo, de la dinastía de los Austria, y la infanta española, heredera al trono, la princesa Juana. Infanta es el título de honor que se da a los herederos de la corona precisamente en territorio español, aunque infante en principio quiere decir niño, pero como os digo pasa a tener este otro significado. La princesa Juana, la infanta Juana, la heredera al trono de Castilla y de Aragón, por ese casamiento, precisamente los Países Bajos van a pasar a integrarse en lo que llamamos la corona española, es decir, el Reino de España. Y tenéis que saber que si bien desde finales del siglo XVI, ese es tema para las clases del año que viene, los territorios del norte, esos que hoy asociamos propiamente a los Países Bajos. El resto de los países europeos les llaman así, Países Bajos o Holanda, que solo es una porción en realidad de los Países Bajos. Esos territorios buscaron la independencia de España por causa de las guerras de religión desde finales del siglo XVI. Y la consiguieron oficialmente, aunque ya vivían independientes y en estado de república desde comienzos del siglo XVII, pero oficialmente se constituyen en una república soberana a partir del 1648. Y sin embargo, el territorio belga siguió vinculado a España hasta el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Así que como veis, la política y la historia cambia mucho a lo largo del tiempo y en las relaciones entre pueblos, pero considerad que hubo un momento en que eso estaba ligado a España y por eso Rubens, que es el gran pintor flamenco, pero del siglo XVII, en aquellos tiempos era un súbdito español, como lo podía ser también Velázquez, aunque fuera flamenco. Bueno, a lo que voy, esos Países Bajos del Sur, ese territorio de Flandes, acordaros, en aquellos tiempos a los que nos estamos refiriendo ahora, en torno al 1400 y de hecho durante prácticamente todo el siglo XV, hasta que pasaron a integrarse en la corona española, dependían del Ducado de Borgoña, que ya sabéis es un territorio que queda al este de Francia. Pensadlo bien y entendedlo para comprender también las relaciones artísticas entre Francia, Borgoña y el mundo flamenco que vamos a ver hoy, y también con el mundo de Centro Europa, de Bohemia, porque recordad, era emperador a mediados del siglo XIV y de ahí el imperio pasó a sus herederos, Carlos IV de Luxemburgo, y Luxemburgo, también os dije, es un territorio de los Países Bajos que queda justito entre Bélgica y Francia, muy, muy pequeñito. Es un gran ducado, pero es una potencia en términos financieros en Europa actualmente. Así que si comprendéis un poquito de la política, eso creo os ayudará a entender también las relaciones artísticas entre unos pueblos y otros. Bueno, dicho entonces eso, una última pregunta y empezamos la clase. ¿En qué época, aunque lo acabo de decir, pero bueno, para ver si estuvisteis un poquito pendientes, Franco, que te veo ahí con el nombre escrito? ¿Cuándo se desarrolló el estilo gótico internacional? Franco, si no tienes micrófono, escríbelo, por favor. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día. Si no mal me equivoco, en el siglo del 1400. Bueno, entonces, ¿el siglo del 1400 cuál es? ¿Qué siglo es? El 15. ¿Cómo? El 15. Pero ¿qué parte del siglo XV? ¿Comienzos, mediados o finales?
Este año, acordaros, no, de verdad que no es por fastidiaros, pero es muy importante, tenéis que distinguir por lo menos los estilos por tercios. Decir siglo no es nada, porque en el mismo siglo XV se desarrolla el 480 italiano y se desarrolla este renacimiento nórdico o ligado a la pintura gótica flamenca, del que voy a haceros la introducción en esta misma clase, al final de la clase de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué parte del siglo XV, Franco? Si estamos hablando de... A ver, la primera parte. Pero por tercios. Del 1400 al 1430. Bueno, sí, e incluso por cuartos, ¿de acuerdo? Oficialmente y en la mayoría de los territorios por donde se extendió en el primer cuarto del siglo XV. Pero no quiero ser taxativa y muy dura, porque Stefan Lochner, que es un maestro, un pintor alemán de Colonia, vais a ver cómo todavía hacia el 1450 mantenía elementos del preciosismo del gótico internacional, por más que ya se notara en su tratamiento de pliegues y en la técnica artística que ya era consciente también del nuevo estilo, ese que llamamos gótico flamenco, tardío, por supuesto, que se estaba desarrollando en Flandes desde más o menos el 1420-1425 en adelante. Y Franco, una última pregunta y con eso ya empezamos la clase. ¿Solo se desarrolló el estilo gótico internacional en el primer cuarto del siglo XV o también ya se había dado a finales del siglo XIV? ¿Qué me dices? Bueno, sí, el desarrollo es paralelo con otros estilos, ¿verdad? Entonces, no se pueden dar fechas exactas y fijas al respecto. Entonces, son épocas, son periodos que se comparten. Sí, pero ahí estás trabajando como algunos abogados, retorciendo un poquito la respuesta. A ver, ¿alguien le puede responder? ¿El gótico internacional empieza en el 1400 o empieza antes del 1400? Empieza antes del 1400. Y por eso Dabeiba, ¿cómo le llamamos también a este estilo? Y por eso, Franco, te había quedado el 1400 grabado. Aparte de estilo gótico internacional, si lo ponemos entre comillas y para recordarnos la cronología, ¿cómo le podemos llamar también Dabeiba? Se le llama también estilo del 1400. ¿Y por qué se le llama? ¿Porque solo se desarrolló en el año justito del 1400? No, porque la epítome de la popularidad de este estilo se dio en el 1400. Perfecto, y porque gira se desarrolla en torno al 1400. ¿Os dais cuenta? Un poquito antes y un poquito después. De hecho, fue muy popular muy popular en el ambiente aristocrático europeo de la época, por supuesto, durante unos 50 años, por simplificar. Acordaros que no hay partidas de nacimiento normalmente para los estilos artísticos, excepto a partir del siglo XX, si queréis. Entonces, por simplificar, podemos decir 1375, 1425. Y por eso justo al medio queda en el 1400, porque en el 1400, como os probé con las imágenes de la clase anterior, efectivamente, en la mayoría de las cortes europeas, de la Europa central y de la Europa occidental, ese estilo galante, elegante, refinado, lujoso, suntuoso, si queréis llamarle así, y tremendamente distinguido y aristocrático, estaba en boga. Y por eso es esto, estilo 1400 o estilo gótico internacional. Bueno, creo que entonces ya hemos repasado lo esencial. Acordaros, por favor, venid todas las semanas a las clases con las ideas básicas de la clase anterior bien claras. Y si no, si tenéis dudas, por favor, al principio de la clase me las preguntáis para
que os sea más fácil empalmar con lo nuevo. De hecho, en la clase de hoy no volveré a repetiros las características del gótico internacional, nos concentraremos en unas cuantas obras, veremos algunos aspectos o técnicos o iconográficos, pero os estaré preguntando si notáis por qué tal pieza puede ser del gótico internacional o no. ¿De acuerdo? Así que quito mi imagen de una vez y empiezo a compartir pantalla. Venga. Ay, perdón, a ver si... Sí, estaba un poco lento, pero ya tenemos. A ver, la obra de la que habíamos estado hablando es precisamente esta obra de colaboración, como sucederá con tantos retablos a lo largo del periodo gótico, del periodo renacentista o incluso del periodo barroco, de colaboración entre dos maestros. Uno escultor, el artífice de la parte interior, con el tallado de la historia de la crucifixión y otras escenas de la vida de Cristo, supongo que franco-borgoñón llamado Jacques de Baerse, y un pintor que es el responsable de la decoración del exterior de las tablas laterales de ese tríptico, con las 4 escenas que estáis viendo aquí. 2 de ellas ya os las presenté la semana pasada. ¿Alguien identifica las otras 2, las que están en el panel de madera del lado derecho? ¿Sabéis de qué se trata ahí? Es el nacimiento de... No el nacimiento, no el nacimiento. Ay, perdón. La visita de los Reyes Magos. Aquí. No el nacimiento. A ver, lo ponemos. Fíjate en esa escena. ¿Qué está pasando ahí? ¿Alguien conoce esa escena? Ahí de la Virgen María. ¿Cómo? ¿Perdón? Una sola. A la izquierda nos muestra al ángel San Gabriel. A la derecha. No, estoy preguntando la parte de la derecha, porque la de la izquierda tenemos la Anunciación y la Visitación, y eso ya lo explicamos el otro día. Y ahora en el panel de lo que es nuestra derecha, ¿qué estáis viendo? Doctora, ¿no será el reencuentro con su prima? No. La mamá de Juan. Es la representación del... Eso es la Visitación y eso es el panel de la izquierda. Mirad el marco de la tabla, lo tenéis ahí al medio. Yo pregunto por el panel de la derecha, que tiene otras 2 escenas. Acordaros que la narración está contada en forma continua. Eso quiere decir que sobre un mismo espacio se desarrollan 2 escenas de tiempos distintos, protagonizados por la misma persona. ¿Quién es la persona que se repite una y otra vez en estas 4 escenas que estáis viendo aquí en total? María. La Virgen María. La Madre de Jesús. Y a ver, es muy evidente. ¿Cuál es la diferencia principal entre las 2 escenas del lado izquierdo y las 2 escenas del lado derecho? ¿Quién está además de María? Jesús. Aparte de la otra gente mayor que hay. Jesús, el niño. El niño Jesús, por lo tanto, ya ha nacido. Y la natividad, el nacimiento ya ha pasado. Pero si os fijáis, no se cuenta aquí. En la natividad aparece un pesebre o una cueva, acordaros en la tradición bizantina, aparece un portal destartalado, aparece María
tumbada. Normalmente San José, en esta tradición gótica tardía tan tierna, muy atareado o preparándole la sopita a la Virgen o llevando una vela, ya lo veréis, en sentido simbólico de que ha nacido la luz del mundo, que es Cristo, o lavando los pañales o secando los pañales del niño Jesús. Siempre es una figura servicial, muy humilde, en verdad tierna y encantadora. Y aparecen también normalmente la mula y el buey, y nada de eso estáis viendo aquí. En lugar de eso, veis una construcción elegante, destacada. ¿A qué hará referencia esa gran construcción que veis, insisto, en el panel de la derecha? ¿A qué se parece? De edificios que habéis estudiado conmigo el año pasado. ¿Qué tipo de arquitectura veis ahí en el interior? ¿Qué tipo de bóvedas veis ahí también? Es una construcción gótica con bóvedas de arquería. Con bóvedas de nervadura, muy bien, por más que fijaros, el arco central, curiosamente, ya sea de medio punto en vez de los apuntados característicos del gótico, ¿de acuerdo? Así que obviamente es una construcción de fantasía que integra elementos arquitectónicos del pasado, todavía las formas renacentistas del universo clásico griego y sobre todo romano, los arcos son cosa romana, no griega, no están en la pintura flamenca, por lo tanto no tiene sentido que me habléis de que es un arco del Renacimiento. El tipo de columnitas demasiado esbeltas, demasiado frágiles, hace referencia precisamente a la arquitectura preciosista del gótico flamígero, que usa también esos arcos escarzanos y los arcos trilobulados y los arcos en forma de barca o en forma de cortina, que ya no tenéis aquí. En cualquier caso, es un interior que pretende representar una gran iglesia, una gran construcción religiosa. Os doy una pista, estamos contando la vida de Jesús y por lo tanto esa construcción pretende ser el templo de Jerusalén. ¿Y qué pasa ahí? Y pregunto por si conocéis la escena, si no, rápidamente os lo digo yo. Ya os digo, no es el nacimiento. Estáis viendo como la Virgen María en un interior religioso y en un momento que parece muy solemne por las actitudes que veis en las personas que están detrás, está entregando el niño a ese señor mayor y barbudo, al que no podéis confundir con San José por lo lujosas y distinguidas de sus vestiduras. ¿Qué escena será? ¿Alguien lo conoce? Ya sabéis, para esto del arte cristiano, sea paleocristiano, sea gótico, sea románico, sea renacentista, etc., es esencial tener un buen conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si no se tiene, porque uno no practica la religión cristiana, si no se tiene, digo, de pequeño, no pasa nada, pero lo que hay que hacer es entonces empezar a leer eso de mayor, o por interés religioso, por simple interés cultural. Y por eso os pregunto, ¿conocéis esta escena o no? Parece que es la presentación del niño ante el templo. Muy bien, la presentación perfecto, la presentación del niño Jesús en el templo. Acordaros que según la ley judía, a las madres parturientas se las declaraba impuras por 40 días. Acordaros que los judíos eran tremendamente escrupulosos y quisquillosos con esto de la sangre de las mujeres. Las menstruaciones, las reglas, todo eso, según su tradición, volvían a una mujer impura. Y según la ley judía, una madre que obviamente había echado sangre en el momento del parto no se consideraba completamente limpia
completamente pura, sino hasta 40 días después del parto. En ese momento podía reingresar en el templo y después de haber pasado la circuncisión de su criatura, si era un hijo varón, y esto también según la ley judía, a la madre y al niño se los presentaba en el templo, integrándoselos o reintegrándolos a la sociedad religiosa de la época. Es, como dice muy bien vuestro compañero, la escena de la presentación del niño Jesús en el templo la que estáis viendo aquí. Y fijaros, os estoy diciendo 40 días después del nacimiento. ¿Alguien tiene una idea? Y la pista la tenéis en la doncella vestida de rojo que lleva en la mano derecha en alto, ahí detrás de la Virgen, al lado de la Virgen ya sabéis, va vestida con ese manto azul, una vela encendida. Ese es un detallito de suma importancia para la cuestión iconográfica de lo que aquí estáis mirando. ¿Alguien, vuelvo entonces a preguntar, sabe cuándo se celebra en el mundo católico la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo? ¿Con qué fiesta dedicada precisamente a María y muy importante en Bolivia y especialmente en Copacabana coincide? Como os digo, la clave es esa vela encendida. No os lo puedo poner más fácil. ¿En representación de su alma? No. ¿Con qué fiesta? Escuchadme siempre las preguntas que os hago, por favor. ¿Con qué fiesta católica coincide el día en que la Iglesia celebra la presentación del niño Jesús en el templo? ¿Cómo se le llama a esa fiesta? Y por eso os he dicho lo de Copacabana. Y por eso os he dicho lo de la vela encendida. ¿Qué se llama? ¿La Virgen del Candelario? No. ¿Cómo? En Semana Santa. No. A ver, la pista es... ¿Del Candelario? No del Candelario, de la Candelaria. Y a ver cómo está vuestro diccionario y vuestro vocabulario. ¿Por qué se le llama así de la Candelaria? ¿De dónde deriva Candelaria? ¿Lo sabéis o no? Tal vez de candela, profe. De candela. ¿Y qué es una candela? Efectivamente, ¿qué es una candela? ¿Como calor o llama? No, es una vela. Una candela es una vela encendida. ¿Os dais cuenta? Y por eso la vela que estáis viendo ahí. ¿Y alguien sabe cuándo es el día de la Candelaria? El 2 de febrero. El 2 de febrero. Y a ver, poneros a sumar, a hacer cuentas, y os daréis cuenta que justo el 2 de febrero son 40 días después del 25 de diciembre. ¿Os dais cuenta? Por más que el niño Jesús no haya nacido el 25 de diciembre, acordaros que eso es una tradición cristiana. En realidad nadie sabe cuándo nació Jesús en Nazaret y de hecho la institución de la fiesta del nacimiento de Jesús y la fijación de ese día en el 25 de diciembre es cosa ya... no sé si del siglo IV o del siglo V. En los primeros siglos del mundo cristiano nadie sabía ni se había preocupado por dar una fecha exacta al nacimiento de Jesús. Y cuando finalmente la Iglesia, ya triunfante, después de Constantino, después de Teodosio, decidió que había que poner un día para solemnizar el nacimiento de Jesús, ¿sabéis qué día escogió? El día en que entre los romanos, entre la población antes
pagana de ese gran imperio, se celebraba la fiesta del sol, de Dios Sol, que en el mundo romano se celebraba precisamente en lo que en términos de nuestro calendario actual, y lo digo porque los romanos contaban por calendas y por idus, y no recuerdo cuál era el otro tipo de días, pero básicamente eran calendas y días e idus, y se decía antes de las calendas, después de las calendas, antes de los idus, después de los idus y tal, y por eso cuando decimos esto va a pasar para las calendas griegas, queremos decir que no va a pasar nunca, porque los griegos no contaban los tiempos en calendas. Pero bueno, esa es otra cosa. A lo que voy, los romanos, en época ya imperial, y especialmente a partir de la tetrarquía de Diocleciano, pusieron mucho énfasis en la fiesta del sol. Constantino adoraba, entre otros, al gran dios Sol, y los cristianos vieron por conveniente justamente asociar la fiesta del sol con el nacimiento de Jesús, que es el sol, que es la luz del mundo en términos cristianos, en términos divinos. ¿Os dais cuenta? Acordaros que el cristianismo, como sucedió también aquí en los territorios que luego se van a llamar americanos, trató de asimilar las fiestas paganas anteriores con momentos claves, momentos decisivos ligados a los santos o ligados a la propia historia de su Salvador. Y hizo coincidir los días más convenientes. Entonces, y por eso fijaros, en inglés todavía, ¿cómo le llaman al domingo? Sunday. ¿Y qué quiere decir Sunday? Día del sol. Día del sol. Y por lo que me enteré en un curso de japonés el otro día, los japoneses al domingo también le llaman el Día del Sol, y me parece que los chinos también, y eso viene por sus propias culturas. Y luego ya sabéis, en el calendario latino los otros días están dedicados a los planetas. Acordaros del panteón, los dioses planetarios. El lunes es el día de la luna, el martes es el día de Marte. Fijaros, incluso en el calendario, en la nomenclatura cristiana, hemos mantenido todo eso. Y simplemente en el mundo cristiano mediterráneo, el de los países más del sur y católicos, al domingo le llamamos así. ¿Alguien sabe qué quiere decir domingo? ¿De dónde viene la palabra? No, es el día del Señor, Domenica, Dominus, quiere decir Señor en latín. ¿Os dais cuenta? Para hacer énfasis en que es el día dedicado a Dios, el Dios encarnado en el Cristo. Pero fijaros, incluso el calendario, la nomenclatura del calendario en español mantiene lo del sábado como el día de descanso, el día festivo de los judíos. Sábado viene de Sabbat. En otras lenguas ese término no existe. Acordaros que las distintas culturas, las distintas lenguas van integrando en sus nombres muchas veces tradiciones anteriores de distintos pueblos que han ido influyendo en ellos. Bueno, a lo que iba, la fiesta de la Candelaria, la fiesta de la presentación de María en el templo. La Virgen de Copacabana es la Virgen de la Candelaria, y por eso en la imagen de Nuestra Señora de Copacabana, y por Dios no vayáis a pensar que solo en Copacabana se rinde culto a la Candelaria, en cualquier ciudad del mundo católico hay seguramente una iglesia o una imagen de la Virgen de la Candelaria también. Pero cuando se la representa así, se quiere hacer referencia a esa presentación del niño Jesús en el templo llevado en brazos de la Virgen María, y a esa reentrada en la sociedad religiosa judía por parte también de la Virgen. Y quien dijo, no te vi el nombre escrito porque ya estamos con el PowerPoint, no sé quién me dijo que esto era efectivamente la presentación del niño Jesús en el templo. Si te conoces esa historia, recuerdas qué ofrendas
tenían que hacer los padres del nuevo niño cuando lo llevaban a presentar al templo? Haciendo saber cuál era su nombre, etcétera. Recuerdo que las ¿Alguien ofrendas sabe? eran... Había que hacer un regalo, había que hacer una ofrenda al templo, ¿verdad? Como un donativo. ¿En qué consistía eso? Sí. Esas consistían según a la... creo que era la condición de Sí, sus claro familias. que Si sí. eran pobres, entonces 2 palomillos. Si eran de una familia adinerada, 2 un güey, algo así creo que era. Sí, Pero no- cordero o becerro o lo que quisieran, un animal más grande. Según el Evangelio, María y José eran personas humildes, personas pobres o personas ricas. Son las pobres. Personas pobres. Y entonces, ¿cuál es la ofrenda? 2 palomillos, si no me equivoco. 2 palomitas o tórtolas, depende de la traducción. Una tórtola es una palomita pequeñita, ¿de acuerdo? Es una especie distinta, pero se parecen a las palomas, pero son más pequeñitas. ¿Ves esas tórtolas por ahí? ¿Esas palomillas? No. ¿Las ves o no? No. Sí, fíjate bien. Ves un cestito y lo lleva la misma chica, la misma doncella que tiene la vela encendida. Ella es la clave para ligar todos estos elementos. Es esa cestita de mimbre que lleva en su mano derecha, y que queda ahí justo al medio casi de ese arco lateral que estás viendo, y dentro de esa cestita están las palomitas. Os lo digo porque en la Virgen de Copacabana habréis visto que ella lleva en la mano también como un calderito. Ese calderito es en realidad una evolución de la cestita que tenía que tener, y ya en el periodo barroco, o renacentista tardío, ya sabéis que la imagen de la Virgen de Candelaria es de Diego Quispe, un indígena, un escultor aficionado de Copacabana que aprendió a tallar con un escultor español allá por Charcas, y que luego doró su imagen en el convento de San Francisco de aquí de La Paz. En esa imagen final, la cestita de mimbre se sustituye por un caldero, y muchas veces en las representaciones de la Candelaria, en vez de las palomitas, lo que hay es flores y velas u otra cosa, pero lo que caracteriza a la Virgen de la Candelaria tiene que llevar levantada en la mano una vela encendida. Esa es la pista clave, y por eso os digo, en esa doncella que acompaña a la Virgen María, y que según la tradición legendaria medieval puede ser una de sus medias hermanas más jóvenes o alguna otra amiga, en esa figura vestida de rojo están los elementos iconográficos claves para ligar la fiesta de la presentación, para identificar rápidamente esta escena como la escena de la presentación en el templo y asociarla, como os digo, a la fiesta de la Candelaria. Al lado de esa muchacha, el hombre mayor barbudo que veis ahí atrás, solo se le distingue la cabecita entre la de la muchacha y la de la Virgen, ese sí es San José. Y el hombre que está recibiendo al niño Jesús, en cambio, es el anciano Simeón, que es el que, al tener en sus manos al niño Jesús, reconoce en él al Mesías